En este video te voy a enseñar cómo pude vender más de 50 comisiones de imágenes hechas con inteligencia artificial. Como ves, he vendido 52. Y también he crecido una cuenta de 200 seguidores que tenía a más de 11,000 en X. Así que en este video te voy a enseñar cuáles fueron las cosas que estuve planeando para poder llegar a esto y sobre todo temas importantes que tienes que entender para que obviamente la gente reconozca tu trabajo y no simplemente se vea como una imagen más que hay en internet. Para los que me siguen en el canal sabrán que yo me dedico a enseñar herramientas de inteligencia artificial, cómo hacer las cosas bien, que se vean bien, que tengan un valor y no nada más se vean genéricas, pero realmente yo no había sacado un producto y decidí hacer este experimento a ver hasta dónde podía llegar y hay cosas que he encontrado que te van a servir muchísimo y lo principal es el resultado. Una de las cosas que me di cuenta es que hay muchísimas personas haciendo esto, pero todo se ve genérico, todo se ve igual. Si no tienes un diferencial estético, creo que la gente le da igual, a pesar de que sea su waifu favorita, a pesar de que sea su personaje favorito, la gente le va a dar igual si no tienes una muy buena calidad y creo que es lo primero que te tienes que esforzar en tener una calidad increíble y una propuesta diferente, ¿no? Hay muchas cuentas subiendo wallpapers en X, es lo que me estuve dando cuenta, pero ninguna tenía una calidad tan pulida con imágenes de inteligencia artificial y ahí es donde me empecé a diferenciar y fue el motivo por el cual la gente me empezó a seguir. Aquí tenemos las imágenes con las que empecé, era un estilo manga, quería hacer el personaje y la parte de atrás como si fuera un manga y esto fue lo que realmente empecé a hacer y la gente me empezó a seguir porque les empezó a gustar esta propuesta. Obviamente ya fue evolucionando y eso es parte de la estrategia porque si me quedo con un solo estilo, muchas veces me voy a quedar sin propuestas, entonces cuando yo ya cambio de estilo y hago una propuesta distinta, puedo volver a repetir los mismos personajes pero con un estilo distinto y eso me va a servir para poder empezar a traer mucho más contenido y de esta forma también reciclar ciertos personajes, ¿no? Ya que hay ciertos personajes que llaman más que otros y aquí también viene un análisis de mercado que hice con inteligencia artificial. Básicamente lo que hice fue preguntar cuáles eran los personajes que más interacciones tenían en internet. Me dieron una lista, empecé a hacerlos y ya empecé a revisar cuál de esos funciona más, porque hay unos que funcionan y hay otros que no funcionan y esto hay que entenderlo. No todos los personajes funcionan, tienes que ir agarrando y tienes que ir moviéndote y aprovechar las olas de los personajes que se están haciendo más virales. Por ejemplo, en mi caso fue la maga oscura la que me dio la viralidad. Hubo una cuenta dedicada a la maga oscura que me dio un retweet y de ahí se vino la ola de gente a ver mi perfil y empezó a interactuar y ya de ahí al ver que había personas que les interesaba temas de Yu-Gi-Oh me empezaron a pedir ciertos personajes que se los empecé a hacer y también lo que hice fue decirle a la IA, mira, este personaje me funcionó, dame variantes que tengan similitudes en gustos y demás y ahí fue donde me empezó a dar más ideas, como por ejemplo la Magician Valkyria, que es otro personaje que se parece mucho, este también me funcionó y bueno, donde también reventó fue aquí, este personaje también reventó mucho. Entonces primero tienes que empezar a subir una serie de personajes, ya ver hacia dónde te va guiando y ya después vas incorporando algunos personajes similares, algún anime que posiblemente funcione, si lo quieres hacer de anime o si lo quieres hacer de lo que quieras, tienes que ir viendo hacia dónde se va moviendo, ir probando nuevas cosas, ir viendo qué es lo que funciona más y lo que te funciona menos, ya que el público va variando mucho porque hay cosas de anime, hay cosas de juegos, entonces tienes que ir viendo muy bien hacia dónde va el público, ¿no? En este caso yo sé que Pokémon llama mucho, pero en mi caso no funciona mucho. Entonces trato de no subir tanto Pokémon, pero sí de vez en cuando. Pero lo que me está funcionando a mí mucho, por ejemplo, son personajes de juegos gacha. Eso es lo que me está funcionando más que de anime. Los personajes de juego gacha es lo que más está llamando a la gente. Entonces trato de tener siempre en las publicaciones algún personaje de este estilo y todo, para poder tener una variedad e ir viendo cuál es el personaje que más le gusta a la gente que me sigue, ¿no? Entonces trato de siempre darles por donde más les gusta y también voy probando muchas veces algunos animes de novedad, algunos animes en tendencia, personajes en tendencia, personajes que acaban de salir, animes que están estrenando temporada. Entonces trato de ir viendo esto y todo esto me ayuda gracias a la IA. Obviamente teniendo una muy buena calidad para que la gente vea el diferencial de lo que estás haciendo tú a lo que está haciendo otra persona, ya que hemos visto muchas imágenes genéricas, simplemente las ponen más voluptuosas para llamar más la atención, pero ahí termina, muchas veces no evoluciona y tampoco quería atraer personas simplemente por morbo, sino más bien por la calidad que estoy manejando y obviamente ha ido evolucionando el estilo y este es el estilo que estoy manejando actualmente. Como ves, está bastante trabajado, tiene bastantes elementos, eso también hace que los costes
hayan subido, porque entre más elementos pongas necesitas mucho más proceso de imagen, entonces tienes que tomar esto en cuenta. Yo estoy ocupando actualmente GPT-Image2, para mí es el modelo ideal para hacer este tipo de cosas, es el mejor modelo, tiene una calidad increíble, no hay ningún otro modelo que lo pueda hacer. Posiblemente si entrenas algún modelo de código abierto con algún LoRa específico, tendrías que trabajarlo perfecto para que funcione y tenga una muy buena calidad, pero si agarras un LoRa que hay en internet y demás, terminarás agarrando la estética de alguien más, y si esa persona no tiene un buen ojo para poder tener una buena estética, terminará siendo un estilo genérico como las millones de imágenes que estamos viendo en internet, ¿no? El chiste es que tengas una estética propia, que tengas una propuesta, que veas lo que quieres representar y empezarlo a trasladar en una imagen. Ahora, ¿te puedes ayudar directamente con una IA? Esto no salió de la noche a la mañana, es un proceso que se va trabajando. Yo en este caso utilicé Gemini, le dije, oye, te voy a ir dando algunas ideas y trasládame esto a un prompt. Entonces yo te voy a decir, mira, quiero este personaje que esté en esta pose, que nada más se vea esto, que tenga este acomodo, que tenga estos colores, que cuando yo pida un personaje siempre haga automáticamente los colores con respecto al personaje, como puede ser unos adornos, pone énfasis en esto, que la pose se vea dinámica, que esté viendo siempre al usuario. O sea, tú le vas dando todas las cosas y Gemini me fue armando el prompt y lo fue puliendo. Es un prompt extremadamente largo, es este que está aquí. Entre más grande el prompt es más difícil de replicar, por eso es que lo tengo censurado, porque obviamente en inteligencia artificial la gente puede replicar las cosas muy fácil si se sabe el prompt, ¿no? Pero entre más trabajes tu imagen, más difícil va a ser que la gente lo pueda replicar, ya que si alguien que no tiene tanta experiencia quiere replicar esta imagen, se le va a hacer prácticamente imposible, porque tiene demasiados detalles y tiene demasiado trabajo detrás, que es bastante complicado que alguien sin experiencia pueda lograr replicarlo simplemente pidiéndole una imagen a la IA, ya que muchas personas que no conocen los procesos piensan que simplemente le das una línea o dos y te va a dar una imagen increíble. Así no funciona esto. Si tú quieres que te sigan dando cosas genéricas, pues sigue pidiendo nada más prompts de 2 líneas, pero si tú quieres trabajarlo más, tienes que ir viendo composición, color, armonía, sobre todo para que no se esté cargando hacia un solo lado. Hay cosas que tienes que priorizar y cosas no. Por ejemplo, en la parte de arriba va a aparecer el reloj, por lo tanto tengo que dejar un espacio más arriba. Saber el tema de que se vean colores más sólidos en la parte de arriba para que no interfieran con las notificaciones. Entonces, si hay una cierta planeación y hay un cierto cuidado en la imagen, que no nada más termina siendo una imagen genérica, y esto es lo que le da el plus y que la gente le termina convenciendo más tu trabajo que el de alguien que nada más se dedica a hacer imágenes porque sí, sin saber lo que está haciendo, ¿no? Sin conocer la profundidad, sin conocer teoría del color, composición, profundidad y todo lo que compone detrás una imagen para tener un resultado bastante bueno. Entonces yo te recomendaría que si quieres dedicarte a hacer algo así, pule perfectamente una imagen, trata de trabajar mucho ese prompt para que no sea reemplazable fácilmente y sobre todo tenga una muy buena calidad. Ahora, con respecto a la configuración, yo uso GPT-Image2, que para mí es el mejor modelo, lo estoy sacando en 1K. ¿Por qué? Porque ahorita nada más para lo que es mostrar en la web lo estoy dando a 1K, y si ya quieren comisionarlo, en ese caso ya se los daría en 4K, entonces ya le cambiaré la configuración a 4K. Estamos en Medium. ¿Por qué lo cambié a Medium? Porque en Low hicieron un cambio en Magnific y ya está dando las imágenes con muy mala calidad, y esto es porque había un bug que lo mandaba, según ellos, en muy buena calidad cuando tú lo podías en baja y demás. Yo tengo la teoría de que fue nerfeado porque la gente no estaba pagando ni el medium ni el high, todo lo estábamos utilizando en low y teníamos muy buenos resultados. Entonces siento que como no les salía, estaban perdiendo dinero, terminaron nerfeando esto para obligar a la gente a utilizar el medium, ¿no? Entonces, lamentablemente ya no podemos utilizar el modo low, por lo tanto ya no es tan barato, ya es un poquito más caro, ya cuesta un poquito más de créditos, pero en medium tenemos una calidad bastante buena, que es la que acabas de ver, ¿no? Después de eso, hago otra imagen que es una simulación de cómo se vería en un teléfono. ¿Por qué hago dos imágenes? Porque el algoritmo de X ha cambiado y favorece más a los posts que tienen dos imágenes. El algoritmo es un poco raro porque está trabajando a partir de cuánto tiempo te quedas viendo un post. No sé si te has dado cuenta que si te quedas viendo un post, te empieza a salir el mismo contenido una y otra vez, muy al estilo TikTok. Entonces están cambiando el algoritmo a más que sea como TikTok. Entonces, si tú pones dos imágenes, retienes un poquito más al usuario, por lo tanto le va a salir más tus imágenes. Entonces,
Es una técnica que estuve leyendo del nuevo algoritmo, entonces por eso saco dos imágenes, uno que tenga el wallpaper si lo quieren ocupar y el otro es cómo se vería, ¿no? Ahora, ¿cómo se compone el post? Se compone de dos imágenes, obviamente marcando los que es con inteligencia artificial. En este caso soy totalmente transparente. Tengo un hashtag que dice aquí ilustración IA en japonés, porque mi público mayormente del anime es de Japón. Entonces yo publico en horario japonés y publico en horario de México, que son los dos países que más interactúan. Así que le pongo que está hecho con inteligencia artificial, le pongo un hashtag, entonces no hay problema de que digan, oye, es que estás engañando a la gente, que lo estás haciendo con IA y te estás haciendo pasar como si fuera un artista. La verdad es que no, yo no quiero engañar a la gente, yo soy totalmente transparente, soy un diseñador gráfico, también soy un artista audiovisual y no nada más porque se utilizaría, sino más bien soy un artista porque yo sí he tenido obra en museos, yo sí tengo una carrera artística por detrás, aparte de mi carrera que estudié, que es diseño gráfico, y por esa razón es que trato de diferenciar que esto está hecho con IA porque quiero ser totalmente transparente, ¿no? Ahora, ¿cómo se compone el post? Se compone con el personaje y una leve descripción. Esto está generado con IA, entonces yo nada más tengo una gem que le digo, oye, ¿sabes qué? Yo te voy a dar el personaje y tú nada más dame una pequeña descripción de este personaje en 2 líneas. Entonces esto está automatizado, yo nada más le pongo el nombre del personaje y ya me lo da, y ya nada más le pongo el hashtag y le pongo el apóyame, y esto es para generar interacción, ¿no? Entonces entre más interacciones, pues más empieza a ser viral. Esta imagen tiene 17,000 visualizaciones, que está bastante bien, por encima del promedio. Más o menos vas a ir sacando tu promedio del día. Hay personajes que no mueven mucho, hay personajes que sí mueven, entonces tienes que ir viendo eso y tienes que ir haciendo más o menos los personajes. Ya ahorita ya lo tengo más automatizado, saco simplemente la lista de todo el mes, le digo a Cloud, ¿sabes qué? Ármame los siguientes posts de los días, ya tengo marcados los de todo el mes, lo que voy a subir en todo el mes, ya nada más los voy creando y listo. Entonces yo ya lo tengo más automatizado, los programo un día antes y ya están los posts listos para que se publiquen a cierta hora, ¿no? Obviamente también tuve que revisar dónde está más activa mi gente, dónde hay más interacciones, dónde hay más visibilidad. Entonces yo publico uno en horario Japón y el otro lo publico en horario de México, ¿va? Ahora, para el tema de la automatización, yo en este caso lo estoy haciendo en Magnific, ya tengo automatizado todo, lo único que hago es hacer una lista y en la lista meto las imágenes. Como ves, aquí están las imágenes que encuentro en internet, busco en 2 lados, los busco en Google y lo busco en Pinterest. Lo que sí te recomiendo que siempre busques es un detalle de la cara, se tiene que ver muy bien la cara para ver sus rasgos, se tienes que ver uno de cuerpo completo para que vea la vestimenta, uno de plano medio que es de la cintura hacia arriba para que puedas ver perfectamente los detalles, y algunas poses que esté girando o que esté volteando para que pueda ver perfectamente todos los detalles de ambos lados y pueda reinterpretarlo, ¿ok? Esto es lo que yo te recomiendo que siempre se lo des para que tenga más contexto y te pueda dar una mejor calidad de imagen, y como ves la calidad es muy buena, ¿no? O sea, en caso de que no utilices alguna plataforma para automatizar, lo puedes hacer directamente en ChatGPT, no hay ningún problema. Nada más tendrías que estar copiando todos los prompts cada vez que vayas a hacer una imagen, es un poco molesto, yo por eso tengo automatizado, yo nada más meto las imágenes nuevas y ya está todo hecho, no tengo que escribir prompt de nuevo. Este es mi prompt general de estilo, yo lo manejo por separado. Tengo el prompt de estilo donde manejo el color, composición, estilo, porque obviamente es una fusión de estilos, no nada más es decirle haz este personaje, no, tiene una fusión de estilos, son varios estilos en conjunto para poder tener este terminado. También le doy como ciertas reglas de que si el personaje tiene esto, haz esto, que también te puede funcionar, como los colores, detalles y demás que van a aparecer en todo lo que son las viñetas acá arriba. También tengo un prompt que este ya se los he enseñado en otro video, que es mi master prompt. Este es como la clave para tener una mejor composición en cualquier imagen. Si tú quieres tener una mejor composición, si tú quieres tener un mejor arreglo, que se vea mucho mejor una imagen, tú nada más copia este prompt que estás viendo en pantalla y vas a ver cómo mejora tu imagen muchísimo, porque está hecho a base de los principios del diseño. Entonces traté de reducir todos los principios de diseño en solo 2 líneas para que siempre se lo agregue a una imagen y tenga una mejor composición. Esto me ayuda muchísimo a que no se cargue de un solo lado, que se vea cortado, que no esté bien centrado, que tenga un poquito más de contraste y demás, porque muchas veces la IA este tema lo pasa por alto, así que siempre se lo va a estar reforzando si le pones este famoso master prompt, ¿no? Así que tenemos el master prompt, tenemos mi prompt de estilo, que es el estilo general. Tengo algunos detalles que quiero que haga el personaje. Aquí es donde describo el personaje, que quiero que tenga una pose dinámica, como tú quieras ponerle, aquí es donde se lo pongo. Y ya tengo otros prompts que van aquí como separados, que se lo estoy poniendo en caso de que el cliente quiera algo en específico, porque obviamente esto está hecho de forma genérica, esto está de forma automatizada,
nada, pero cuando ya te pide algo el cliente ya es distinto. Te dice, oye, ¿sabes qué? No quiero que tenga kanjis, no quiero que tenga esto, quiero que sea de tal color, quiero que tenga tal pose, tal expresión. Entonces, bueno, ya vas haciendo prompts por separado que se los vas a ir agregando a la imagen para tener una mejor composición. Ahora, es bastante importante que domines muy bien lo que estás haciendo. No nada más copie los prompts, entiende por qué estás haciendo el prompt, y ese es un tema que quiero abordar en otro video, y es de que deja de copiar prompts y mejor créalos tú, porque así vas a entender cómo es la estructura de un prompt. Porque veo mucha gente que, oye, pásame el prompt, y ya nada más lo copian y lo pegan y dicen, ya lo creé. Eso realmente no va a servir para que entiendas cómo funciona un modelo. Experimenta, aprende a ver las limitaciones también del modelo, que es bastante importante, y creo que vas a entender mucho más cómo crear una imagen a tu gusto, y no nada más te dediques a copiar los prompts que hay en internet, porque de eso no sirve. Entonces, crea tus propios prompts. Si no sabes las estructuras, pídeselo a la misma IA. Dile, oye, ¿sabes qué? Busca cuál es la estructura para este modelo, yo te voy a ir diciendo las ideas y me vas a ir armando el prompt, y así te vas a ayudar a hacer tus propios prompts y tener tu propia cosas ya personalizadas. Ya deja de copiar los prompts genéricos que hay en internet y dedícate más a crear tus propias cosas, ¿no? Eso también te va a servir porque muchas veces los clientes te van a hacer cambios, y es una de las cosas que me tuve que enfrentar, porque dicen, oye, ¿qué vas a hacer cuando un cliente te pida un cambio sobre una imagen de inteligencia artificial? Pues bueno, ahí van a salir ciertos tips y ciertas cosas que en otro video se los voy a decir, porque me he enfrentado, por ejemplo, de decir, oye, ¿sabes? Cambia esto, pero que no cambie la pose. Entonces dices, oye, pero si yo lo vuelvo a generar, las poses se generan de forma aleatoria. Bueno, hay forma de tener un poquito más de consistencia, de expresión que he ido viendo, entonces esos tips te los voy a dar en otro video. Pero creo que lo más importante ya lo entendiste, y es crea un estilo único, una propuesta buena, trata de irla refinando, que se vea el contraste, que tenga ciertos elementos bastante definidos, que tenga una buena composición. Trata de enseñar lo que estás creando, porque es importante la validación, si a la gente le gusta, si a la gente no le gusta. Por ejemplo, este va bastante bajo, si vemos tiene nada más 2000 impresiones, a comparación de este que tiene 14000, entonces ya sé que este personaje no me funciona y me voy a ir más por este tipo de personajes, ¿no? Entonces ve revisando cuáles son los que te funcionan, los que no te funcionan, trata de atacar siempre por el mismo lado. Ya que vayas creando una comunidad, vas mezclando un poquito para que vaya la gente viendo tu trabajo y vayas creando esa conexión con tu comunidad para los personajes que más les gustan, y bueno, vayas complaciéndolos, pero también no te quedes ahí y siempre ve probando nuevas propuestas para que la gente también vaya viendo diferentes cosas y vaya trayendo un público distinto y no nada más se quede siempre el mismo, ¿no? Ahora, para el tema de las comisiones, yo estoy utilizando Ko-fi. Es una plataforma hecha para esto, así que te puedes crear una cuenta en Ko-fi. Yo ya estoy refinando un poquito más el proceso, ya estoy dando el siguiente paso, estoy tratando de evolucionar un poquito más. Vas a ver que mi contenido en YouTube va a estar cambiando, porque ya voy a hablarte un poquito más sobre proyectos de los que estoy haciendo, de cómo lo estoy logrando, de cómo poder lograr ciertas cosas en ya proyectos muy en específico. Ya no voy a cubrir tanto como modelos independientes, porque siento que cubrir nada más las herramientas ya se está quedando muy atrás, porque están cambiando constantemente. Entonces más bien quiero ya enseñarte cómo ya se puede hacer en un proceso real, ¿no? Y bueno, también me estoy apoyando por Pinterest. Hice mi propia página y aquí es donde estoy subiendo pues las diferentes categorías. Ahorita nada más es el de manga, tengo que abrir otro donde voy a subir el de collage. Ahí voy a subir el de collage. Estos también mandan a mi cuenta de Ko-fi, entonces ahí también, si la gente quiere comisionar, pues también puede comisionarlo, pero digamos que tenemos que diversificar un poquito dónde pueden entrar las comisiones, y en este caso también lo estoy haciendo en Pinterest, que sí tengo muchísimas impresiones, pero pues no funciona tan bien como por ejemplo X, ¿no? Y como estás viendo, pues también les hago ciertas publicaciones diciéndoles que ya pueden hacer comisiones, porque al principio no tenía las comisiones abiertas, nada más lo único que hice fue empezar a publicar las imágenes para que las vea la gente. Vi que les empezó a gustar mi estilo, vi que empezaron a interactuar y ya dije, bueno, pues vamos a ver las comisiones, a ver si alguno que otro entra, y empezaron a crecer las comisiones poco a poco, y a la gente le empezó a gustar el estilo, ¿no? De hecho, ya voy a empezar a publicar pedidos que no nada más son wallpapers, porque también me empezaron a hacer pedidos ya con el mismo estilo para wallpapers de PC, para un arcade stick de fighting games. Entonces dije, oye, está interesante porque le está gustando mi estilo y le está gustando el estilo que he creado para diferentes cosas. Entonces se los voy a estar publicando también en X para que ustedes vayan viendo que no nada más ese estilo se puede enfocar en wallpapers, sino también en otras cosas. Entonces pueden diversificar un poquito el estilo hacia otros ángulos, ¿no? Pero
como les digo, lo más importante es tener un buen estilo, una imagen bien hecha y que no se vea genérica. Porque incluso, ahí va una anécdota, y es que hay varios que me han hecho un retweet porque les ha gustado lo que están viendo, hasta que los comentarios me dicen, oye, es que es una imagen hecha con IA, lo borran. Entonces aquí me valida que la gente le gusta lo bien hecho y no cómo esté hecho. Aquí ya validé algo. Si tú haces algo bien y el resultado es bueno, no importa con qué está hecho. Pero ya que tienes un buen ojo, ya que vas puliendo las cosas y tienes un buen resultado, las cosas cambian y te das cuenta que la gente le gusta mucho el resultado y realmente les da a veces muy igual el proceso, porque el proceso va hacia las mismas personas que están creando. Pero si tú lo que quieres es enseñarle a la gente lo que estás haciendo, tienes que enseñar el producto terminado, tienes que enseñar lo que estás haciendo para que la gente vea y si le gusta te apoye. Pero sí vi que el tema de quedar bien socialmente se vio reflejado en que la gente me daba retweet y después de que se enteraba que era con IA lo borraba. Pero eso quiere decir que a ellos les gustó el trabajo, que está bien hecho, como por ejemplo este personaje tiene 800 likes y tiene 17,000 de exposición, ya que pues es un wallpaper bastante bien trabajado, el personaje tiene una muy buena estética y los colores pues van acorde al personaje, ¿no? Así que bueno, espero que te haya gustado esta pequeña charlita de cómo es que logré monetizar imágenes con inteligencia artificial. Ahora, también si tienes un proyecto en el cual estés atascado o quieres que haga una revisión del estilo, de cómo mejorarlo para que no se vea genérico, para que se vea un producto profesional y no se vea como una IA genérica, pues bueno, puedes reservar una consultoría en la descripción. Eso sí, si te ha gustado este video, no olvides dejarme un buen like. Bye.